Seguimos hablando sobre los esguinces y nos sigue acompañando el doctor Cristian Méndez, médico traumatólogo. Doctor, nos decía en la parte anterior que sí existen diferentes grados de esguince, va desde el grado 1, que es el más leve, el grado 3 un poco más elevado, incluso en intensidad y dolor, ¿no? Correcto. Justamente hablando sobre el dolor, que es lo que más refiere el paciente y de repente lo que más le incomoda, y lo que usted nos decía, muchos dicen tengo esguince mal curado. ¿Se curan los esguinces? ¿Hay que hacer algún tipo de terapia? ¿Cómo abordan a este paciente? Sí, una vez que el paciente tiene la lesión a nivel de su tobillo, lo que tiene que hacer en el momento es colocarse hielo aproximadamente por unos 20 minutos varias veces al día. Posteriormente, tratar de evitar hacer carga de peso en su tobillo, caminar y obviamente consultar al médico en los primeros días. Una vez que el paciente acude al consultorio, nosotros lo evaluamos y desde el punto de vista del examen físico podemos determinar que se trata de un esguince. Pero en ocasiones, cuando el paciente tiene alguna limitación funcional, sobre todo para el momento del apoyo, puede estar relacionado con fracturas o lesiones un poco más severas que tienen que evaluarse, como ya lo habíamos dicho en la parte anterior, con estudios de imágenes, rayos X, incluso ultrasonidos musculoesqueléticos y también resonancias magnéticas. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que el paciente ya está diagnosticado, le hicimos el tratamiento. Anteriormente los pacientes le colocaban un yeso por un mes. Eso ya no se usa, ya eso está proscrito porque se ha identificado por los estudios que eso produce disminución de la masa muscular y una osteopenia o un debilitamiento a nivel de los huesos y al nivel de los ligamentos, y esto va a predisponer a lesiones a futuro. No se usan yesos, pero las férulas removibles sí se utilizan. Depende del tipo de paciente y del tipo de lesión y qué es lo que realiza en la actividad. Nosotros podemos utilizar, dependiendo del grado, podemos solamente utilizar un vendaje funcional, ¿okay? Que el paciente se puede calzar de manera habitual, o si el esguince es un poco más complejo, podemos utilizar ortesis, en la cual el paciente puede quitársela y ponerla para hacer medicina física y rehabilitación, porque ahí lo trabajamos de manera multidisciplinaria. ¿A partir de cuánto tiempo se puede comenzar a hacer esta terapia de rehabilitación, esta fisioterapia? ¿En cuánto tiempo realmente? Vamos a poner ejemplo. El día de hoy una persona sufre un esguince de tobillo, Correcto. que es uno de los más frecuentes. ¿En cuánto tiempo se puede utilizar esta rehabilitación? ¿Y cuándo hay que colocar el vendaje, por ejemplo? Correcto. El paciente acude a la consulta, se coloca y se indica lo que es la crioterapia con hielo aproximadamente 20 minutos, 3 veces al día como mínimo, y se coloca un vendaje funcional. Una vez que el paciente ya presenta unos 2-3 días, hacemos carga de peso con muletas para ver si el paciente resiste esa carga de peso, y ahí podemos iniciar ya, incluso desde el momento que nosotros estamos identificando la molestia, ya iniciar la medicina física y rehabilitación. ¿Cuándo la vamos a limitar? Solamente cuando existe muchísimo dolor y podemos hacer más daño que beneficio. Pero la medicina física y rehabilitación y la fisioterapia la empezamos a utilizar en las primeras horas inclusive. Las primeras horas, Sí, de señor. inmediato. Sí, señor. O sea que eso que decíamos en la primera parte de que no hay que inmovilizar completo la zona, Exacto. es correcto. Eso es correctísimo y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Para evitar el esguince mal curado, nosotros tenemos que buscar y ayudar lo que es el proceso de movilidad. La movilidad es salud y ahí es que nosotros vamos a poder recuperar a ese paciente. Una persona que sufrió un esguince, vamos a suponer algunos años, 4, 5, 6 años atrás, puede hacer nuevamente una rehabilitación para mejorar la molestia en esa zona. Pongamos ejemplo, usted nos hablaba sobre los zapatos altos, los tacones. Nosotras las mujeres que de repente hemos tenido un esguince alguna vez y nos molesta tanto estar, por ejemplo, en zapato alto, ¿se puede solucionar incluso ya pasado tanto tiempo? Sí, fíjate que esa pregunta es interesantísima porque al final nosotros identificamos que probablemente ese paciente pudo tener una lesión asociada y esa molestia que tiene es porque hubo una lesión osteocondral a nivel dentro de la articulación o una fractura marginal. Ese proceso, cuando se identifica, nosotros tenemos que, después de muchísimo tiempo, realizar nuevamente estudios de imágenes como la resonancia magnética, que es el gold estándar para este tipo de lesiones, y darle soluciones, porque el problema es tratar de buscar una solución, no solamente el problema, sino la solución. El paciente quizás ya tiene una lesión que ya está asociada y lo ayudamos con medicina física y rehabilitación a que su molestia sea menor. ¿Algún tipo de esguince o algún tipo de lesión de este tipo ameritaría en algún momento cirugía o no? Correcto. Fíjate que ahí la identificación es sobre todo en atletas y deportistas de muy alta competencia, pero nosotros no proponemos una cirugía de inmediato.
nosotros hacemos un proceso de medicina física y rehabilitación que dependiendo del grado de esguince va a durar entre una semana hasta 6 u 8 semanas. Si nosotros no vemos un progreso en la recuperación, por ejemplo, del atleta de alta competencia, ahí proponemos ya realizar una cirugía que va a ser mínimamente invasiva a través de una cirugía artroscópica de reconstrucción ligamentaria. Muy bien, hay que reconstruir esos ligamentos que también van a necesitar rehabilitación. Por supuesto, obviamente. Todo va con rehabilitación. Sí, rehabilitación antes y después de la cirugía. Pero siempre damos el tiempo en que el paciente, incluso el atleta y el deportista de muy alta competencia, su organismo tiende a recuperarse mucho más rápido y por eso damos esa amplia hasta 6 u 8 semanas para que él se recupere de ese esguince, incluso esguince severo. Si no lo conseguimos, vamos a cirugía. Diferencia entre esguince y fractura. Sabemos que una es el ligamento, pero es tan doloroso, se refiere la complicación, la recuperación, que es más fácil recuperar una fractura o un esguince. Más difícil de recuperar es un poco la fractura porque ya está involucrada la parte ósea, no solamente la parte ligamentaria, sino la parte ósea. Adicionalmente, en procesos como esguince podemos tener el esguince a nivel lateral o medial, a nivel del tobillo sobre todo. También se lesionan nervios y se lesionan vasos sanguíneos, por eso es que se mantiene mucho tiempo inflamado. Incluso los vasos linfáticos, que a veces los olvidamos, también están lesionados. Pero cuando ya está asociada a una fractura, el proceso de recuperación es un poco más tardío. 21 días se refiere normalmente para una recuperación básica. Para un esguince. Para un esguince, pero no para una fractura. Correcto. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto porque a veces dicen, bueno, pero es que a mí me mandaron menos tiempo que a ti, pero ¿por qué a ti más? ¿O por qué tienes que estar con este proceso? A veces tendemos a compararnos entre los pacientes. Correcto. Y esto no es bueno. Entonces hay que hacer entender esto, que cada proceso es diferente. Sí, totalmente. Cada organismo es único y nosotros tenemos que darle la oportunidad que cada uno se va a recuperar de manera adecuada. Una de las cosas que quiero dejarle también a tu audiencia es el hecho de no visitar estas personas que se hacen llamar sobadores, sobre todo eso se ve mucho en el interior del país, porque esto va a agravar la lesión, sobre todo si hay una lesión asociada como una fractura. Entonces por ahí es importante que acudan al médico traumatólogo, para evitar este tipo de lesiones asociadas y quedar con un tobillo inestable o un tobillo con una lesión recidivante. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero gracias por esta última recomendación y además queremos saber nuevamente cómo contactar. Bueno, Daniela, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder acompañarte a ti, a todo tu equipo. A nosotros nos pueden ubicar a través de @Grupo Medimagen y también @DRMendezB. Está completamente a sus órdenes siempre. Gracias. También en pantalla están las redes para que puedan tomar nota y lo puedan contactar. Gracias por acompañarnos. A ti. El doctor Cristian Méndez nos estuvo acompañando, médico traumatólogo. Estuvimos hablando sobre los esguinces. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.